Antes de ver el video, ¿no? Vamos a ver lo que es el enlace de subida y el enlace de bajada. Fíjense en esta flecha anaranjada nos está llegando información. Es el enlace de bajada. Por ejemplo, cuando ustedes abren una página web, les está llegando datos, ¿no es cierto? Están enviando datos también. En la práctica también una pequeña cantidad de datos. Pero lo que nos interesa es lo que nos está llegando. Entonces, esto se conoce como el enlace de bajada. De bajada. Y esa línea que está en azul, ¿qué será? Este es el enlace de subida. Por ejemplo, cuando ustedes envíen un correo electrónico, tienen el correo ya listo para enviar y le dan enter. Cuando le dan enter, envían información, se va la información, ¿no es cierto? Ahora, hay un enlace de subida a una velocidad y un enlace de bajada que también tiene una velocidad. En algunos casos es igual, por ejemplo, el enlace de subida o el enlace de bajada, el que nos llega a datos es de 10 megabits por segundo, 10 megabps. Y el enlace de subida también es de 10 megabits por segundo. Hoy hablamos que la velocidad es simétrica, son iguales. Ahora, puede ser asimétrica también. Les dicen, verá, usted tiene 30 megabps en bajada y 10 megabps en subida. Puede darse ese caso. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Verán, les voy a poner el término que algunas veces se topan en los libros. Downlink quiere decir enlace de bajada y uplink es el enlace de subida. El downlink es el enlace de bajada, así se escribe. En realidad, uplink es enlace, ¿no? Uplink. Si quieren, muchas veces le encuentran unida la palabra. Downstream también. Flujo de bajada y upstream también son términos que se utilizan, ¿no? Pero en tal caso ya está claro que hay una velocidad de subida y una velocidad de bajada. Muy bien, ahora sí vamos por favor a ver el video rápidamente. Recuerden que ustedes tienen que hacer una tarea sobre este video, ¿no? Se escuchan, ¿no? Jóvenes, ¿estaban viendo hace un momento la pantalla? Pizarra. A ver, avisaránme si es que no están viendo. Ya, ya, siempre avisaránme ese tipo de cosas, ¿no? A ver, les voy a enseñar la pantalla. Ya, ahí pueden ver la pizarra. Ya, correcto. Entonces, bueno, les había dicho que el bit se representa con la B minúscula. Aquí vemos el bit, está con la B minúscula, pero cuando vemos la B mayúscula es el byte. Recuerden que 8 bits son un byte. Eh, los planes que a veces nos hablan en internet nos dicen 20 megas, pero en realidad lo que nos están diciendo es que son 20 megabits por segundo, porque lo que nos están ellos vendiendo es la velocidad. Entonces, un precio tiene 20 megabps, otro precio tendrá 100 megabits por segundo. Les decía que nosotros nos encontramos, por ejemplo, aquí, donde está este casillero en rojo. Y tenemos dos enlaces, fíjense. Un enlace de bajada, que es el que nos llega datos, y un enlace de subida, que es el que nosotros cuando enviamos datos. ¿Qué sucede? Enciendan las cámaras, por favor. ¿Qué sucede cuando nos llegan datos? Por ejemplo, cuando nosotros entramos a una página web. Entramos a la página web y nos están llegando información y se carga la página web. O cuando nosotros descargamos un archivo, ¿ya? Es el enlace de bajada, nos están llegando datos. Y nos están llegando datos a una determinada velocidad. ¿Ya? Hay un determinado flujo de datos que nos están llegando. Igualmente, hay un enlace de subida.
este que está aquí en azul. Este enlace de subida es, por ejemplo, cuando enviamos datos nosotros. Cuando ustedes tienen un correo electrónico y le dan enter, se envía gran cantidad de información, ¿no es cierto? En una determinada velocidad. A este enlace de bajada se le conoce también como downlink. Downlink, ¿ya? Es el enlace de bajada. Y este enlace de subida se le conoce como uplink. Es el enlace de subida. Ahora verán, permanentemente la comunicación, incluso cuando ustedes abren una página web, es en doble sentido. Ustedes, la mayor cantidad de información les llega, pero ciertos datos de control se están enviando también, sí se están enviando. Entonces, casi siempre estos dos enlaces están trabajando simultáneamente. Cuando las velocidades son iguales entre el enlace de bajada y el enlace de subida, son iguales, hablamos de eh, un enlace simétrico, ¿ya? Es simétrico, la velocidad es simétrica. Por ejemplo, ustedes van a ver lo que es las tecnologías XDSL, la línea digital de abonado, ¿no es cierto? En planta externa. Y ahí van a ver que hay tecnologías que manejan velocidades simétricas, o sea, por ejemplo, 10 Mbps en bajada, 10 Mbps en subida. Eso es simétrico, velocidad simétrica. Velocidad asimétrica, por ejemplo, es el ADSL, por eso es la A de asimétrico. Por ejemplo, dice 8 Mbps en bajada y 2 Mbps en subida. Es asimétrico, ¿no? Listo, jóvenes, por favor, ¿tienen preguntas? Ya, muy bien. Les voy a compartir este momento el video, ¿no? Del que ustedes van a hacer el enlace, perdón. Señor Meneses, algo decía. Señor Castillo, prenda la cámara, por favor. Señor Guerrero, la cámara. Y señor Chauca, prendan la cámara, por favor. Bueno, vamos a ver el video. Me informan ustedes si es que se oye o no, ¿no? Ya vamos a ver cómo resolvemos. Sí, pueden ver el video, ¿no? Perdón. Veamos ahí. ¿Ahí me escuchan bien? ¿No pueden escuchar lo que habla? Espérense, déjenme chequear esto. Ya les veo. No se oye absolutamente nada. Déjenme ver.
Ahí, no se ve el video. ¿Alguien ve? ¿Alguien puede ver tal vez? A ver, vamos a hacer otro intento. Ahí pueden ver. No, no ven a este momento una pantalla que dice informática e introducción. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, cada uno de ustedes va a ver, va a abrir el video, por favor, por separado. Ya, este rato entren a la plataforma, al Moodle y abran el video, ¿no? Que está en el unidad uno tema 2 y enciendan las cámaras todos, por favor. Quizás déjenme hacerles la prueba compartiéndoles, pero no como ventana, sino como... mm, ahí. Señor Mejía, cámara, señor Quilumba, cámara, señor Castillo, cámara, por favor. Señor Quilumba y señor Castillo, la cámara. Eh, listo. Ya, ahí pueden ver la pantalla compartida. Compártame, por favor, señor Mejía, su pantalla. Compártanos su pantalla este momento. Ya, necesito que alguien comparta su pantalla, por favor. Señor Mejía, comparta la pantalla. A ver, espérese un ratito. ¿Cómo? Vamos a hacer una prueba. Ya, ahí. Pueden tomar este momento una foto y enviar al WhatsApp. Tomen una foto de lo que está en este momento en pantalla y envíen al WhatsApp. Envíen todos, por favor. Tomen una foto a la pantalla y envíen. Al grupo de WhatsApp, ¿no? De la pantalla de su computador, en este momento. Tomen una foto y envíen al WhatsApp. Añádale al compañero.
WhatsApp. Ya, jóvenes, sí se puede ver la pantalla que se está compartiendo. Ya, vamos a ver este video, ¿no? Ya, vamos a ver este video. En megabits por segundo. Por segundo. Megabyte por segundo, ¿no?
Listo, jóvenes. Sí vieron el video, ¿no? Pregunta. ¿Escuchaban interrumpido el video? Ok, verán, bueno, no es que traten, abran ustedes nuevamente en sus casas para que hagan la tarea, ¿no? Tienen que hacer la tarea número 4 también, ¿no? Ya tenían que haber enviado la tarea número 3 y ahora van a hacer la tarea número 4. La tarea número 4 es el resumen de este video, ¿no? Tienen que entrar a la plataforma y ver los videos. Y entrarán a la plataforma a ver los videos, verán que yo puedo ver si están viendo los videos o no. Si no están viendo los videos, bueno, pues las pruebas son más complicadas, pues todo está clarísimo, ¿no es cierto? No les digo que vean todos los videos que he subido, o sea, que vean todo el video, pero sí hay partes que de pronto necesitan ustedes alguna aclaración o algo, entonces ahí tienen el video, ¿no? Justamente para eso les subo. Bien, listo. Vamos a... ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Este, este video se encuentra en la unidad uno, tema 2, ¿no? Vamos ahora a la unidad 2, por favor. Ya, la unidad 2 está aquí está en verde, ¿no? Igual tenemos tema uno. Vamos al tema uno de la unidad 2. Ya, estamos en unidad 2, ¿no? Tema uno. Por favor, envíenme una foto de lo que están viendo. Envíenme una foto, por favor. Señor Chauca, señor Guerrero, señor Meneses, señor Mejía, señor Castillo. Señor Castillo, encienda la cámara, por favor. Verán, si les veo con las cámaras apagadas, es como que no estuvieran, ¿no? Entonces les voy a poner falta. Señor Mejía, igual, encienda la cámara, por favor. Ahí pueden ver, jóvenes. Ahí se puede ver. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Ya. Perfecto. Bueno, aunque este capítulo se llama técnicas de modulación y muestreo, todavía no las vamos a analizar, sino vamos a ver unos temas que son previos a esto, ¿no? Bueno, les voy brevemente, con ustedes ya vimos lo que era una señal analógica y lo que era una señal digital, ¿no? En clases pasadas ya vimos lo que era una señal analógica y lo que era una señal digital. ¿Tienen alguna pregunta de eso? Ya, muy bien. Eh, Fíjense ustedes, en una transmisión se envían señales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un radioenlace se envían desde las antenas señales electromagnéticas, ¿no es cierto? Que viajan a la velocidad de la luz y que contienen información. Contienen datos, ¿no es cierto? O información. Esos conceptos creo que ustedes sí los tienen claro, ¿no es cierto? Ahora, ejemplos de datos, por ejemplo, analógicos, son el audio y el video en banda base. Y datos digitales, por ejemplo, son los unos y ceros, son los bits que nosotros tenemos almacenados en una memoria, en un disco duro. ¿Recuerdan el tema banda base? ¿Recuerdan, jóvenes, del tema a qué se refiere una señal en banda base?
¿Qué es esto de banda base? ¿Qué es una señal en banda base? Del semestre pasado. Señor Mejía, ¿qué es banda base? Ya verán. La banda base, correcto, verán. O sea, antes de que se module, ¿no es cierto? Esta es la señal que se desea transmitir. Ya, esta señal de aquí. Esta señal es la que se quiere transmitir, ¿no es cierto? Y que entra a un equipo. Esta es la señal en banda base. Aquí hablamos de señal en banda base. O sea, la señal en banda base es la que no ha sufrido ninguna modificación. Está en su forma original, ¿no? No se ha modulado todavía, no se le ha hecho nada, no se le ha amplificado, nada. Esta es la señal en banda base. Señal en banda base. Exactamente. Como la del micrófono, ahí tenemos una señal analógica en banda base. Correcto. Exactamente. Ahora, si nosotros queremos enviar datos digitales, esos datos digitales que se encuentran, por ejemplo, en un disco duro, esos datos digitales están en banda base, porque todavía no han sido manipulados, ¿no es cierto? No se les ha modulado, no se les ha hecho nada a esos datos, esos unos y ceros que están en un disco duro o que están en una memoria. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense, ejemplos de dato analógico era, por ejemplo, la voz, si lo viéramos en una pantalla. Y ejemplo de datos digitales, los unos y ceros que tenemos en los discos duros y que representan una imagen, por ejemplo. Tenemos miles o millones de bits que representan una imagen. En clases anteriores vimos esa parte, ¿no? Cómo más o menos funciona eso. Bueno, vamos a avanzar. Ya. Fíjense en esta diapositiva. Eh, Aquí nosotros vemos simplemente cuatro combinaciones. Fíjense. Dato digital, señal digital. DDSD quiere decir dato digital, señal digital. Yo les voy a poner ejemplos de cada uno. Dato analógico, señal analógica. Dato digital, señal analógica. Dato analógico, señal digital. Ahora, les recuerdo por qué hablamos de datos y por qué hablamos de señales. Aunque a veces, muchas veces hablamos aquí también de señales, ¿no es cierto? Pero en este caso, en este tema, nosotros vamos a dividir, vamos a poner siempre datos en esta parte y señales en la parte de la transmisión. Ya. Fíjense, aquí está un transmisor. Y acá está un receptor, ¿no? Y acá tenemos el receptor. Bien. Entonces, en este lado de aquí, déjenme hacer una línea aquí. Ya, ahí está más bonito. Listo. Bueno, en este lado de aquí nosotros vamos a hablar de datos, jóvenes. De datos, ¿no? Hablamos de datos. En esta parte de aquí. Y en la parte de acá, en la transmisión, hablamos de señales. Aunque muchas veces aquí decimos que hay señales, ¿no es cierto? Es una señal en banda base, o bueno, son datos en banda base. Pero para este tema vamos a dividir siempre datos y señales, para no confundirnos. Fíjense, estamos analizando también en el tema en el lado del transmisor, ¿no? Estamos en el lado del transmisor, vamos a hacer este análisis. Entonces decimos los datos, los datos que ustedes tienen ahí en la parte
derecha, abajo del ejemplo del señor que estaba hablando, podrían ser de qué tipo. Estos datos pueden ser, ¿qué dos tipos de datos podríamos tener? Eh, Señor Castillo, casi que ni le vemos ahí. ¿Dónde está, señor Castillo? ¿Qué tipo de datos digitales tenemos? El señor Castillo no está, tiene, bueno, tiene falta entonces. Señor Meneses, señor Meneses, ¿qué tipos de datos digitales tenemos? Perdón, ¿qué tipos de datos tenemos? Ya le dije una... Señor Meneses, ¿me escucha? Ya, ¿qué tipo de datos tenemos? Aquí, ¿qué tipo de datos? Hace un momento les dije, cuando hablamos, ¿qué tipo de dato es? ¿Qué forma tiene? Correcto, digitales uno, datos digitales, perfecto. Y que, por ejemplo, los unos y ceros que están en un computador. Ya, y cuando hablamos, ¿qué tipo de dato es ese? ¿Se, se está entrecortando? Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar al Zoom. No, no cerrarán el Jitsi, pero vamos a pasar al Zoom, ¿no? Bueno, listo, jóvenes, les voy a copiar aquí la URL, ¿no? En virtud de que hay problemas en el audio, nos vamos a pasar al Zoom, ¿no? Les copio en los mensajes. Ahí está el enlace de Zoom, jóvenes. Por favor, ingresen ahí. Ingresen este rato, jóvenes. Señor Castillo, encienda la cámara, por favor. Ya ingresaron al Zoom, por favor. Ya ahí entró ya un estudiante, ¿no? A ver, ya les admito el resto. Ya, ¿quién falta? Señor Castillo, ¿qué pasa que no entra al Zoom usted?
Entre al Zoom. No, 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 déjenlo en abierto. Solo si tenemos problemas le cerramos. Bueno, pueden ver la pantalla, jóvenes, en el Zoom. Ya, ya entraron, ¿quién falta? Señor Castillo. Bueno, no, no podemos detenernos más, listo. Si entraron bien, si no entraron ya es una pena. Vamos con los datos digitales, jóvenes. Datos analógicos o pueden ser datos digitales. ¿Y en señales qué podríamos tener? En señales podríamos tener exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente. Datos, las señales también pueden ser analógicas o pueden ser digitales, ¿no? Las señales también pueden ser analógicas o pueden ser digitales. ¿Alguien tal vez iba a comentar algo? Ya. Entonces, fíjense, los datos pueden ser analógicos o digitales. En el Zoom me escuchan entrecortado. Si es que me están, si verán, ya, ok, bien, exactamente, esa es la razón. Ya, ahí me escuchan mejor. Ya entró señor Castillo al Zoom. Estamos en Zoom, no estamos en Jitsi, estamos en Zoom. Solo falta usted. Todos ya estamos en el Zoom. Ustedes siguen el Jitsi. No, estamos en el Zoom. Ya le envié un enlace. Entre ese enlace. Vean los mensajes, le envié un enlace. Los mensajes en el Jitsi. Si ve los mensajes ahí en el lado, bueno, a mí me sale en el lado izquierdo, en el Jitsi, ahí está un enlace. O si no, jóvenes, por favor, reenvíenle al compañero al teléfono para que pueda entrar, para que le vea el enlace. O al correo electrónico, no sé. Listo, bueno, vamos a continuar, jóvenes. Entonces, bueno, en función de esto, dependiendo de la tecnología, nosotros podríamos tener algunas combinaciones posibles. ¿Cuál sería una combinación? Dato analógico, señal analógica. ¿Ya? Fíjense, hablamos que en esta parte de aquí tenemos datos analógicos y lo que se envía en esta parte de aquí es una señal analógica. Por ejemplo, esto se aplica cuando ustedes del semestre pasado veían la modulación en AM o la modulación en FM, ¿no es cierto? Cuando nosotros veíamos la modulación en AM o en FM, aquí teníamos la señal analógica de alguien que está hablando, ¿no es cierto? La voz es analógico. Y recuerden que lo que se enviaba por aquí también era una señal analógica, pero tenía otra forma diferente. ¿Ya? Esa señal analógica contenía la información. Entonces ahí hablamos de datos analógicos, señales analógicas. Otra combinación posible es dato digital, señal digital.
Fíjense, ahora aquí tenemos, o más bien, espérense, dato analógico, dato digital, señal analógica. Dato digital en esta parte de aquí, o sea, unos y ceros, y se envía por aquí una señal analógica. ¿Cuál es otra combinación? Por ejemplo, ejemplo de esto. Ustedes en un teléfono tienen unos y ceros, ¿no es cierto? Y tienen una foto ahí que representa está representada por unos y ceros en una memoria. Si ustedes quieren transmitir eso, esos unos y ceros, en la parte de aquí, se transforman a una señal analógica que se envía, ¿no? A una señal analógica que se transmite. ¿Sí? Sí, jóvenes. ¿Ya? Entonces, incluso en este gráfico, déjenme ponerles unas... Aumentémosla aquí, quede más claro. Ay, ya fíjense, ahí tenemos un dato analógico. Y si quisiéramos ponerle un dato digital, pues hagan cuenta que son los unos y ceros. Pongámosle con azul mismo. ¿Ya? Esos son datos digitales. Eh, ya, entonces fíjense, teníamos varias combinaciones. Dato analógico, señal analógica. Dato digital, señal analógica. Ahí sí me escuchan. Listo, bueno. ¿Qué otra combinación podríamos tener nosotros? Aparte de estas de aquí. Dato analógico, ya dijimos la modulación AM, la modulación FM. Datos digitales, por ejemplo, los que vamos a ver más adelante, que es la modulación digital. Tenemos unos y ceros en forma digital y ahora vamos a enviar una señal analógica. O sea, esos unos y ceros le convertimos a una señal analógica. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace eso, ¿no? Eh, listo, creo que ya entraron todos ahí, ¿no? ¿Cuál es la otra combinación posible? La otra combinación posible sería dato digital o dato analógico, señal digital. ¿Quién sabe cuándo transformamos eh, una señal analógica en unos y ceros? Le pasamos esa información que está en analógica a unos y ceros. Por ejemplo, la voz le pasamos a unos y ceros. ¿Quién tiene un ejemplo de eso? ¿Alguien? Un ejemplo de cuando, por ejemplo, pasamos de un dato analógico, por ejemplo, la voz, y le transformamos en unos y ceros. Perfecto. Entonces hablamos de que la voz se digitaliza, ¿no es cierto? Cuando ustedes cogen el WhatsApp, ¿no es cierto? Y hacen un mensaje van a poner un mensaje de voz. Esa señal que está ustedes están enviando datos analógicos. Su voz es una señal analógica. La voz en banda base, ¿no? En banda base es analógica. Una vez que entra al teléfono se digitaliza. Una vez que entra al teléfono esa voz, es un dato analógico, se digitaliza y se convierte en unos y ceros, ¿no es cierto? Y se puede incluso grabar en la memoria del teléfono o en un computador, se podría grabar en un computador. Fíjense, ahí tenemos un ejemplo en el que transformamos datos analógicos a señales digitales. Y la última combinación posible sería tener datos digitales y transmitir señales digitales. Quiere decir que en esta parte de aquí tenemos unos y ceros. En esta parte de aquí tenemos unos y ceros, por ejemplo, las que están en un computador. Y lo que se transmite por aquí es una señal también digital, pero que tiene otra forma. Ya vamos a ver más adelante lo que son los códigos de línea, jóvenes. Porque esto es lo que utiliza, por ejemplo, la transmisión entre un computador y el switch. El computador le envía al switch datos
El computador internamente tiene datos digitales, pero cuando va a transmitir desde la tarjeta de red, le cambia esos datos digitales a otros datos digitales, pero que tienen otra forma. Y esos datos digitales ya transformados a esta nueva forma se transmiten de mejor manera por el cable de red. Llegan en mejores condiciones que si no hubiéramos hecho el cambio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a analizar en este semestre lo que son datos digitales, señales analógicas, la modulación digital. Vamos a estudiar lo que es datos analógicos, señales digitales. ¿Ya? Tenemos un audio y le transformamos a unos y ceros, por ejemplo. Vamos a ver la técnica PCM, modulación de pulsos codificados. Y vamos a ver esto último que les mencioné, datos digitales, señales digitales. Por ejemplo, utilizado en las redes. Vamos a ver códigos de línea, como el código Manchester o Manchester diferencial. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya, muy bien. Vamos a continuar. Déjenme poner aquí un mensaje. Señor Castillo, ¿ya entró usted al, al Zoom? Señor Castillo, ¿entró ya al Zoom usted? Ya. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto, señal digital y señal analógica, ustedes ya lo tienen claro, ¿no es cierto? Cuándo es una señal digital y cuándo es una señal de tipo analógico. Una señal analógica es continua en el tiempo, en cambio una señal digital brinca, ¿no es cierto? Por ejemplo, si de 5 voltios baja 0 voltios, luego sube a 5 voltios, 0 voltios, 0 voltios y así. Bueno, banda base, ya revisamos qué era qué significa banda base, ¿no? ¿Qué es este concepto de banda base? Recuerden, eh, banda base es la señal original. Estamos hablando de esta señal que le vemos aquí como datos. Datos analógicos, datos digitales, dato analógico, dato digital. En este lado tenemos la información en banda base, ¿no es cierto? Antes de que entre aquí se realice algún tipo de procesamiento. Por ejemplo, antes de que se module, antes de que se amplifique. Entonces ahí hablamos de señales en banda base o de datos en banda base. Por ejemplo, la voz de ese señor que les dibujé ahí es un dato o una señal en banda base, es un dato analógico en banda base o una señal analógica en banda base. Bueno, lo que pasa es que no quiero que se confundan, hablemos de dato analógico en banda base, ¿ya? Está en banda base esa información. Ahora, ¿qué sucede si es una computadora y tenemos unos y ceros que representan una imagen? ¿Ya? Esos unos y ceros que están en el disco duro, todavía no les hemos modificado, ¿no es cierto? No les hemos hecho nada. No les hemos modulado, ni amplificado, ni encriptado. Entonces, esos serían datos digitales en banda base. Entonces, recuerden, en este lado de aquí, en el transmisor, hablamos de banda base. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Vamos a avanzar. Entonces, aquí déjenme ponerles banda base, ¿no? Aquí hablamos de banda base. Banda base. Ya, perfecto. Vamos a leer esta parte. Bueno, banda base yo ya les digo lo que es, ¿no? Es las señales o los datos en su forma original, cuando no han sido procesados de alguna manera, no han sido, por ejemplo, modificados, no se ha modulado esa señal o ese dato no ha sido modulado,
no ha sido amplificado, está en su forma original, ¿no? Listo, vamos a ver. Señor Chauca, por favor. Lea, sí, por favor. Ya, procesadores digitales de señal es esto de aquí, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, básicamente en la modulación digital nosotros tenemos datos digitales, unos y ceros, que deseamos transmitir, ¿ya? Pero no podemos transmitir en niveles de voltaje como esto, ¿verdad? ¿Qué sucede si nosotros tenemos unos y ceros? Voy a hacer un gráfico por velocidad, le voy a tratar de hacer a mano. Bueno, este es el, este es el tiempo y este es el voltaje. Entonces, vamos a poner unos y ceros aquí. Vamos a poner unos y ceros. Por ejemplo, aquí tenemos un uno, acá tenemos un cero, de pronto acá tenemos otro cero, acá tenemos un uno, acá tenemos un cero, acá tenemos un uno. Estamos poniendo bits simplemente, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, estamos poniendo algunos bits. Ahora, jóvenes, cada bit tiene un tiempo. Cada bit ocupa un tiempo. Por ejemplo, el primer bit ocupa todo este intervalo de tiempo. Por ejemplo, un milisegundo. El segundo bit, este cero, ocupa ese intervalo de tiempo, este de aquí. Un milisegundo. Este otro bit, que es un cero, también ocupa un milisegundo. Este uno, un milisegundo. Este cero, un milisegundo. Y este uno, un milisegundo. Entonces, ¿qué les parece si nosotros ponemos niveles de voltaje? Ya, vamos a poner niveles de voltaje. Por ejemplo, 5 voltios, los unos, hasta ahí, hasta ahí. Ya. ¿Y luego qué viene? Un cero, 0 voltios. Luego qué viene? Otro cero, 0 voltios. Luego qué viene? Un uno, 5 voltios. Luego qué viene? Un cero, 0 voltios. Luego viene un uno, 5 voltios. Recuerden que en los libros les aparece unas líneas aquí, pero yo ya les dije que esas líneas no existen, ¿no? Son discontinuidades y es como que no existieran. Si se fijan esto, jóvenes, entonces fíjense, tenemos un uno, tenemos 5 voltios. Ya, los unos son 5 voltios y los ceros son ¿cuánto? 0 voltios. Y los ceros son 0 voltios. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Qué sucede si nosotros quisiéramos transmitir unos y ceros? Por ejemplo, tenemos miles de estos unos y ceros, ¿ya? Forman una foto. Y nosotros queremos transmitirla. Alguien podría decir, pongamos estos niveles de voltaje, 5 voltios para los unos, 0 voltios para los ceros, y eso enviamos por un cable, esos niveles de voltaje. Esto sirve, jóvenes, siempre y cuando las distancias sean muy pequeñas. Esto funciona siempre y cuando las distancias sean de unos poquitos metros, unos pocos metros, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica, si ya son distancias mayores, esta señal llega completamente distorsionada, ¿no? Llega algo que no se va a entender. O sea, si quisieran ver un ejemplo, esa misma señal, poniéndola acá abajo, llegaría algo, ay, perdón, llegaría de pronto algo así como esto, ¿no? Así. Fíjense, comparen esto de aquí con esto de acá y no se entiende, ¿no? No se entiende, está completamente distorsionado y
el receptor no va a saber qué es un 1 y qué es un 0. Entonces no se puede hacer eso. Entonces hay técnicas que nos permiten pasar estos unos y ceros a una forma de señal que se pueda transmitir fácilmente, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Eh, Antes de pasar a otro tema, habíamos estado revisando un video sobre velocidad de transmisión, ¿no? Sobre velocidad de transmisión. Y habíamos visto que la velocidad de transmisión se medía en qué unidades, en bits por segundo. Imagínense que nosotros, correcto, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits por segundo. 6 bits, ¿no es cierto? 6 bits. ¿Qué pasa si esos bits, 6 bits, nosotros enviamos al receptor en un segundo? Llegan otros 6 bits y todo eso se transmiten esa información se transmite en un segundo. ¿Qué velocidad tendríamos? ¿Qué velocidad de transmisión tendríamos? Si cada 6 bits se transmiten en un segundo. Llegan otros 6 bits, se transmiten en un segundo. ¿Cuántos bits por segundo se están transmitiendo? ¿Se estarían transmitiendo cuántos bits, jóvenes? Señor, a ver. Ahora les pregunto yo. No, verán, a ver. Nuevamente. Tenemos aquí 6 bits. Ya. Tenemos en esta parte 6 bits. Y esos 6 bits se envían acá en un segundo. ¿Qué velocidad de transmisión hay? 6 bits por segundo, pues. Ya, 6 bits por segundo, ¿no es cierto? 6 bits por segundo. ¿Qué pasa si fueran 8 bits y se transmiten en un segundo? Serían 8 bits por segundo. Y en vez de bit, ¿qué podríamos decir? Si fueran 8 bits por segundo, podríamos hablar de un byte por segundo también, ¿no es cierto? Porque un byte, ¿cuántos bits? ¿Se acuerdan el video que vimos hace un momento? Un byte son 8 bits. ¿Ya? Entonces también podríamos hablar que estamos transmitiendo un byte por segundo. Entonces, está claro ese tema, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en una cosa que es importante también que ustedes sepan. Esta línea de aquí, esta línea de aquí un poquito chueca, es el tiempo. Es el tiempo. Y fíjense en cada uno de estos bits tiene un tiempo, ¿no es cierto? Ocupa un tiempo. ¿Ya? Este uno ocupa un determinado tiempo. Desde aquí hasta acá, miren. Déjenme cambiar de color. Hasta acá. El segundo bit, este cero, ocupa desde aquí hasta acá más o menos. ¿Ya? ¿Sí ven? El tercer bit, este cero, ocupa desde aquí hasta acá. Este uno ocupa este tiempo. Si ven, por ejemplo, podría ser un microsegundo. Este cero, este tiempo, y este uno, este tiempo. Jóvenes, a estos tiempos, a cada uno de estos tiempos, a cada uno de esos tiempos se le conoce como tiempo de bit. Todo ese tiempo es un tiempo de bit. A ver, esto es el tiempo, todo esto es el tiempo de bit. ¿Cómo le podríamos representar? Bueno, con T así. Podemos decir tiempo de bit, ya. T sub B es el tiempo de un bit, ¿no? ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ya. Bien, ahora, si les digo que el tiempo de bit es un microsegundo, ¿cuánto es la velocidad de transmisión?
A ver, ahora sí. Si el tiempo de vida es un microsegundo, ¿cuánto es la velocidad de transmisión? Bueno, verán. Esto es sencillo. Simplemente decimos la velocidad de transmisión, la velocidad de transmisión es igual a ¿qué? A uno sobre el tiempo de vida. Es igual al uno sobre tiempo de vida. Entonces, la velocidad de transmisión es igual a uno sobre el tiempo de vida. O sea, el inverso, ¿no es cierto? Sería el inverso. Velocidad de transmisión es uno dividido para el tiempo de vida. O sea, para este tiempo de vida. Entonces, por favor, ¿qué velocidad de transmisión tuviéramos si cada bit que se transmite en un microsegundo? Y obviamente el que recibe cada tiempo de bit le va a leer en un microsegundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando ahorita? ¿De qué velocidad? ¿De qué velocidad estaríamos hablando? A ver, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Ejemplo, ejemplo. ¿Sí? Tiempo de bit es de un microsegundo. ¿Qué velocidad tenemos? Tiempo de bit es igual a un microsegundo. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Velocidad de transmisión va a ser igual a uno dividido para un microsegundo. Recuerden poner paréntesis siempre en la calculadora. 1 por 10 a la cuánto, señor Guerrero. ¿Cuánto le ponemos? Sí, señor Guerrero, ¿cuánto? 1 por 10 a la cuánto. Un microsegundo, 1 por 10 a la cuánto. No, kilo, mili es 10 a la -3. Mili, correcto. Muy bien. 10 a la -6. Si ustedes hacen esta operación, si ustedes realizan esta operación, van a ver que la velocidad de transmisión, acuérdense de la tecla ENG, ¿no? Acuérdense de la tecla ENG. La velocidad en los cálculos, ¿no? La letra ENG. La velocidad de transmisión va a ser igual a 1 por 10 a la 6 les va a salir en la calculadora. Y 1 por 10 a la 6 sería un mega, ¿qué? Bit por segundo. Entonces, fíjense si este tiempo de bit, cada bit dura un microsegundo en transmitirse, un microsegundo, este dura un microsegundo, todos duran un microsegundo. La velocidad a la que se transmite, la velocidad de transmisión sería de un megabit por segundo. Entonces, fíjense, a nosotros antes nos parecía que un milisegundo era algo bien pequeñito, ¿no es cierto? Y que no, nunca íbamos a ver dónde estaba un milisegundo, ¿sí? Decíamos, eso es un tiempo que nunca nosotros vamos a emplear. Fíjense, en telecomunicaciones estamos viendo velocidad, tiempos de un microsegundo, y con un microsegundo apenas tenemos una velocidad de un megabps, 1 millón de bits cada segundo. ¿Ya? Ahora, apaguen los micrófonos, por favor. Si se cierra el Zoom, volvemos a ingresar, ¿no? Si se cierra el Zoom, les mando otro nuevo enlace al Jitsi. Al Jitsi les enviaré un nuevo enlace, ¿no? Porque se va a cerrar en unos cuantos minutos. Apaguen los micrófonos, por favor. Listo.
Ahora, ¿ustedes les parece que es un microsegundo muy pequeño, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si ahora decimos que es un nanosegundo? Cada tiempo de vida es un nanosegundo a la -9. O sea, el tiempo de un segundo nosotros le dividimos en 1.000 millones de partes. ¿Se dan cuenta qué pequeño es un nanosegundo? Ya, entonces, en mil millones de partes a un segundo. Cada una de esas partes es un nanosegundo. Ahora, ¿qué les parece si cada uno de estos bits dura en la transmisión un nanosegundo? Y obviamente acá se reciben en cada uno en un nanosegundo, ¿no es cierto? Si el transmisor envía a una velocidad, el receptor recibe a esa velocidad. Están sincronizados, están coincidiendo en tiempos, quiere decir. Sincronizados, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos ese cálculo, 10, pondríamos aquí un nanosegundo, sería 10 a la -9. Aquí nos daría 1 por 10 a la 9, o sea, un gigabit por segundo. Un gigabit por segundo. Y se maneja tranquilamente esto en fibras ópticas. Y todavía incluso puede ser más pequeño que un nanosegundo, ¿no? Pero tranquilamente a un nanosegundo se puede transmitir en una fibra óptica. Un pulso de luz, por ejemplo, es un 1 y la ausencia de luz podría ser un 0. Ya vamos a ver técnicas de modulación digital, ¿no? ASK, por ejemplo. Listo, jóvenes, ¿tienen preguntas? Vamos a avanzar un poco más. Ya. Entonces, esto es justamente lo que les mencionaba, ¿no? El tiempo de bit y lo que es velocidad de transmisión. Fíjense, la velocidad de transmisión es 1 sobre el tiempo de bit. Bueno, aquí el tiempo le pone con T minúscula, eso es lo de menos, ¿no? Simplemente saber que son inversos. Si yo les digo la velocidad de transmisión es de mil, de 1 kbps, ¿cuánto es el tiempo de bit? ¿Cómo harían? Sería al inverso, ¿no es cierto? El tiempo de bit sería 1 sobre la velocidad de transmisión. Entonces, les había puesto yo que remarquémosle esto. Encuadrémosle. Velocidad de transmisión es igual a 1 sobre el tiempo de bit. Y el tiempo de bit será igual a 1 sobre la velocidad de transmisión. Muy bien. Quisiera que ustedes vean qué sucede aquí cuando tenemos unos y ceros y queremos enviar acá un receptor que está a una distancia considerable. Entonces nosotros le vamos a cambiar esos unos y ceros a una señal, podría ser una señal analógica y bueno, podrías tener una forma, no sé, depende de la técnica, ¿no es cierto? Podría ser este tipo de señal. Es una señal analógica, ¿no? En esta señal van contenidos unos y ceros. Nosotros vamos a ver lo que es la SK, la modulación por desplazamiento en amplitud. Vamos a ver lo que es el FSK, que es la modulación por desplazamiento de una frecuencia. Vamos a ver el PSK, que es la modulación por desplazamiento en la fase. Vamos a ver lo que es el QAM, que es la modulación en amplitud y cuadratura. Y ese tipo de modulaciones son las que utilizan nuestros teléfonos cuando se comunican con el enrutador para enviar datos y recibir datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Wi-Fi. Ese tipo de modulación utilizan nuestros teléfonos celulares cuando hablamos, ¿ya? Ese tipo de modulaciones son las que emplean los canales de televisión para enviar televisión digital a nuestras casas. Nos llega una señal analógica, pero contiene unos y ceros. Cuando veamos esos casos, les voy a poner algunos ejemplos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes? ¿Alguien escribió al chat? Señor Guerrero, ¿ya me escucha? Ya, muy bien.
Ya estamos todos aquí en el Zoom, ¿no es cierto? Ya estamos todos aquí en el Zoom. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora, ¿qué es esto de velocidad de modulación? Verán. Nosotros cuando modulamos le cambiamos a la señal a una forma diferente. Y aquí ya no hablamos de que estamos enviando bits por segundo, sino aquí hablamos de símbolos por segundo. Este tema de lo que es los símbolos por segundo, también se conocen como baudios. Lo vamos a ver cuando ya veamos casos concretos en ASK, en FSK, en modulación digital, ¿no? Entonces, por el momento vamos a pasar esta parte. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Ya por el momento ya tienen una tarea, ¿no es cierto? Que es, verán que ya debían haber enviado ustedes la tarea 3. Les recuerdo que tienen que enviar la tarea 4, ¿no? Y verán que está con temporizador. La tarea 4 es del video. Y quedaría, sí, hasta próxima semana a las 12 del día, pero no dejen hasta la próxima semana. Hagan ya rápido, ¿no? Hagan eso, no se demoren mucho. Ya, en PDF. Ahí la tarea 3 ahí está en el tema, tiene que ser un resumen. Tema 2 en el tema 2 2 En unidad uno es. Ya, perfecto. Ah, no, me pregunta la unidad, perdón. Sí. Sí, señor Castillo, efectivamente, es unidad uno tema 2. Unidad uno tema 2, ¿no? Muy bien. Estamos ahora ya en la unidad 2. Entonces tienen que hacer la tarea 3 y la tarea 4, ¿no? Recuerden, la tarea 3 y la tarea 4, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ya, todavía, bueno, ya tienen una tarea, no quiero tampoco cargarles de tareas. Esta quedaría pendiente para la siguiente clase. ¿Ya? La siguiente clase puede que hagamos unas dos tareas. Vamos a unidad 2, tema 2, por favor. Vamos a ver este tema. Datos digitales, señales digitales. Datos digitales, señales digitales. O sea, en este caso vamos a ver esta de acá. Datos digitales, señales digitales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos datos digitales, unos y ceros aquí, en una computadora. Tenemos unos y ceros, tenemos datos digitales en banda base. Y lo que se transmite son datos digitales también. Datos digitales también, pero que tienen otra forma. Tienen otra forma estos datos digitales. Y se cambia la forma simplemente porque se van a transmitir de mejor manera, ¿no? Se van a transmitir de mejor manera. Este joven... Ay, se nos cerró.
¿Me escuchan, jóvenes? Se nos cerró la sesión en Zoom, ¿no? Sí, se cerró el Zoom. Ya les envío un nuevo enlace, ¿no? Es que solo dura 40 minutos del Zoom. Jóvenes, ¿cómo me están oyendo este momento en el Jitsi? Ya, entonces, continuamos con el Jitsi para no perder mucho tiempo, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla, me dicen si es que hay algún inconveniente. Ya, ya, entonces vamos a ver datos digitales, señales digitales. Les decía que nosotros tenemos en un computador datos digitales, unos y ceros, y lo que se envía al switch, ustedes ya van a ver que en una red diaria local, el siguiente semestre van a ver que todo computador o una impresora de red, en la parte de la red cableada, está conectada a un equipo que se denomina switch. Es el equipo que ustedes han visto que está, por ejemplo, en el aula de computación, ¿no es cierto? Ahí están algunos computadores y hay unos equipos de cerca de donde está el docente, ahí hay unos equipos con unas lucecitas. Ese equipo es el switch, ¿ya? Entonces todos los cables llegan finalmente al switch. Y por ahí va la información. Entonces, ¿qué está enviando el computador? El computador está enviando datos digitales. Perdón, el computador quiere enviar datos digitales, unos y ceros. ¿Y qué es lo que está transmitiendo? Datos digitales también, pero que tienen otra forma a los datos digitales en banda base. Tienen otra forma. ¿Por qué tienen otra forma? Porque esa nueva forma se transmite de mejor manera. La señal llega en mejores condiciones. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Por favor, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien. Señor Guerrero, por favor, lea. Nivel de voltaje. Ya, gracias. Fíjense, ¿qué es esto de sincronización? Primero, déjenme hacerles un poco más grande la pantalla. Ahí le perdimos el cambio. Ya, ahí. Fíjense, tenemos aquí los datos. Aquí, fíjense en esta señal de aquí abajo. Recuerden, este nivel bajo podría ser 0 voltios, por poner un ejemplo. Y este nivel alto podría ser 5 voltios. También recuerden que esta línea horizontal que está aquí, esta línea horizontal es una línea de tiempo, ¿no? Es una línea de tiempo. Fíjense, un 1, 5 voltios, luego viene un 0, en este tiempo serían 0 voltios. En este tiempo de acá viene un 1, serían 5 voltios y así. Pero fíjense en arriba esa señal de tipo cuadrada. Dice clock. ¿Qué es clock? En inglés. ¿Qué es clock, jóvenes? Clock es... No, clock es reloj. Clock es reloj, ¿no? Entonces fíjense cuánto dura una señal de reloj. O cuánto dura más bien el tiempo de bit. Un ciclo de reloj, ¿sí se dan cuenta? Aquí tenemos un... Primero, ¿cuál es el primer ciclo del reloj? Bueno, si quieren, veámosle desde aquí. Desde que empiece el uno, ¿no? Desde aquí, desde este punto de aquí. El primer ciclo de reloj sería este.
El segundo ciclo, el siguiente bit correspondería al siguiente bit. El tercer ciclo del reloj correspondería al tercer bit. El cuarto ciclo del reloj corresponde al quinto bit. El sexto ciclo del reloj al séptimo bit. Y así. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tanto el transmisor como el receptor tienen una señal de reloj. ¿Ya? Entonces, cuando transmite, cuando transmite, cada bit dura una señal del reloj del transmisor. Y el transmisor y el receptor tienen el mismo reloj, ¿ya? Los mismos tiempos aquí, los mismos tiempos, ¿no? Los mismos tiempos. Para cada ciclo de reloj tiene el mismo tiempo en el transmisor y el mismo tiempo en el receptor. Porque si no tuvieran los mismos tiempos, significaría que el transmisor está transmitiendo a una velocidad y el receptor está recibiendo a otra velocidad diferente. No puede ser, ¿no es cierto? Entonces, la sincronización quiere decir que coinciden en tiempos. Los dos relojes están sincronizados. Las dos velocidades son iguales, tanto en el transmisor cuanto en el receptor. ¿Tienen preguntas, jóvenes, hasta aquí? Ya, muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Señor Castillo, por favor. Que lo originó. Ya, le voy a ayudar yo. Gracias, señor Castillo. Sí, ahí nomás, gracias. Ya, los transformadores y amplificadores no dejan pasar la componente continua. La señal con continua sufre gran deformación y no se codifica. Clasificación de las señales en banda base, según el ancho de pulso y según la polaridad. Verán, esta parte de aquí yo ya les voy a explicar. En una transmisión, cuando una señal tiene una componente en DC, en la transmisión llega distorsionada. Esa señal se distorsiona mucho en la transmisión. Entonces, de lo que se trata es de eliminar esa componente de DC. Nosotros ya vamos a ver en un ejemplo dónde está la componente de DC. También la idea de transformar datos digitales que tenemos aquí, ¿no? Acuérdense que tenemos datos digitales y vamos a transformar a otros señales digitales. Es ahorrar ancho de banda aquí, ¿ya? Hacerle más eficiente el uso del ancho de banda, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede realizar. Miren, vamos a empezar a ver, por favor, lo que son señales NRZ y señales DRZ. Esto es importante, ¿no? ¿Qué es NRZ? Sí, prenderán las cámaras, jóvenes, por favor. Prenderán las cámaras. Señor Meneses, señor Chauca, señor Castillo, las cámaras encendidas. ¿Qué es NRZ, jóvenes? No retorno a cero. ¿Qué es lo contrario de NRZ? Retorno a cero, ¿ya? RZ. Entonces, fíjese. NRZ no retorno a cero. Y RZ es retorno a cero. Les recomiendo sí poner mucha atención en las clases porque, o sea, sí son temas que a veces les presenta alguna dificultad, ¿no? Si no ponen atención, van a tener dificultad, ¿no?
Pero si ponen atención, bueno, no hay problema. De hecho, quienes ponían atención pasaron el semestre pasado sin problemas. El resto ya se quedaron. Sí, sí, sí. Bueno, ya estará pendiente que cualquier rato le haga una pregunta, pero si no contesta, quiere decir que no está, ese tiene falta. Listo, bueno, vamos a ver estos señales en RZ y RZ, ¿no? Fíjense en qué dice, según el ancho de pulso. NRZ, no retorno a cero o sin retorno a cero, es lo mismo. Dice, los pulsos ocupan la totalidad del intervalo significativo del bit. Ahora, ¿cuánto es el tiempo del bit? Todo esto de aquí, si ven, todo esto es el tiempo de bit. Fíjense en los unos. ¿Qué sucede con los unos? Ocupan todo ese tiempo de bit, ¿ya? Y luego caen obviamente al cero. Aquí tenemos otro tiempo de bit. Luego tenemos un uno, tenemos otro tiempo de bit. Luego tenemos un cero, sería desde aquí hasta acá. Todo esto sería un tiempo de bit. Todo esto sería el tiempo de bit de ese cero. Luego tenemos otro cero. Fíjense, otro cero. Ese tiempo de bit sería todo esto. Luego tenemos un uno. ¿Cuál sería el tiempo de bit? Sería esto. Luego tenemos otro uno. Tiempo de bit y así. No retorno a cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos, por ejemplo, un uno, ese uno ocupa todo ese tiempo de bit en ese nivel alto, digamos. ¿Cuál es lo contrario de no retorno a cero? De NRZ. Lo contrario sería RZ. Quiere decir retorno a cero. Fíjense, jóvenes, ¿cuánto es el tiempo de bit? Todo esto es el tiempo de bit. Déjenme hacerles con otro color más bien. Esa es una ventaja esa es otra ventaja que tenemos aquí. Este tipo de pizarras. Ya. Bueno, de hecho puedo borrar esta parte de aquí, ¿no? Eso de los megas ya está claro, ¿no? De los megabps. Esta parte de aquí de la pizarra les voy a borrar, ¿no? Listo. Entonces estamos viendo aquí el tema de RZ. Ya vimos lo que era no retorno a cero. Ahora veamos lo que es con retorno a cero. RZ. Ya es retorno a cero. Fíjense, jóvenes, ¿qué tenemos aquí? Un cero, ¿no es cierto? Tenemos un cero. Como tenemos aquí un cero, pues sería este cero de aquí. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un uno, pero fíjense, tenemos un uno sube acá arriba, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta la mitad del tiempo de bit. ¿Cuál es el tiempo de bit? Todo esto. Y luego la señal baja. ¿Sí ven esta flecha? Baja. Aquí hablaríamos de que está retornando a cero. Hagan cuenta que esta línea aquí está el cero voltios, retorna a 0 voltios, ¿no es cierto? ¿Así se dan cuenta? Entonces, fíjense en qué sería un uno. ¿Qué sería un uno? Un uno sería todo esto. Todo eso es un uno. Aquí tenemos un uno, fíjense, hasta acá. Si quisiéramos ponerle en color verde, ¿qué representa un uno en retorno a cero? Representaría esto. Les voy a hacer un poquito más grande la línea para que lo vean mejor. Todo esto sería un... Ahí. A ver. Vendría acá hasta aquí. Por alguna razón no me está graficando. Ah, ya, ahí está. Luego
como es con retorno a cero, fíjense, a medio tiempo de bit cae, cae hasta cero y luego todo eso sería un bit, ese bit en uno. Jóvenes, por favor, si no está claro, si es que tienen alguna pregunta, me la hacen, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, todo eso es un bit. Entonces, vamos a ver nuevamente. Esto que está en rojo es un cero. Es un cero. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un uno, ¿no es cierto? Entonces, como es un uno, sube. ¿Ya? Supongamos que este nivel sea de 5 voltios. ¿Ya? Este nivel es de 5 voltios. Pero como es con retorno a cero, no ocupa todo este tiempo de bit. No ocupa todo este tiempo de bit en nivel alto. Sino que a medio tiempo de bit cae. O sea, retorna a cero. Y luego completa aquí. Fíjense, todo esto es un uno. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos un cero. Los pongo con otro color. Luego fíjense en qué tenemos un uno. ¿Qué tiempo de bit tiene ese uno? Todo este tiempo, todo este es el tiempo de bit. Pero como es con retorno a cero, como es con retorno a cero, va a regresar a cero a la mitad del tiempo de ese bit. Viene así. Luego, a medio tiempo de bit, va a bajar. Por eso es con retorno a cero. Retorno a cero antes de a mitad del tiempo de bit. ¿Ya? Luego viene un cero. Hasta ahí es un cero. Luego viene otro cero más. Entonces de aquí viene otro cero más. Luego viene un uno. Pero como estamos hablando de que la técnica es con retorno a cero, fíjese en lo que sucede. Viene por aquí. Viene por acá. Y a medio tiempo de bit cae. Cae nuevamente. Hasta, hasta cero, ¿no? Regresa a cero. Y ahí completa el bit. Listo. Si se dan cuenta ahora que los unos qué forma tienen? Listo. A ver, jóvenes. Hace un momento hablábamos de que no es conveniente transmitir señales que tengan componente DC. Ustedes saben lo que es DC y lo que es AC, ¿no es cierto? Corriente directa, que quiere decir que tiene una componente de corriente directa. Vamos a ver las diapositivas que estábamos revisando hace un momento. Es más, voy a copiar esto a la pizarra. Llevémosle esto a la pizarra. Recuerden que ustedes tienen este video luego, ¿no? Aquí tenemos 0 voltios. Supongamos que ponemos aquí un valor, 10 voltios. Ese valor alto es de 10 voltios. ¿No? Entonces, fíjense, aquí tenemos 0 voltios, 10 voltios, 0 voltios, 10 voltios. Ustedes podrían sacar un promedio, ¿ya? Y acuérdense que la probabilidad de que aparezca un cero y la de que aparezca un uno es lo mismo. O sea, si por ejemplo tendremos 1 millón de bits, aproximadamente 500.000 son unos y 500.000 son ceros. ¿Ya? O sea, hay la misma probabilidad de que nos llegue un uno de que nos llegue un cero. Ahora, fíjense en esto. Si nosotros sacamos el promedio, podríamos poner aquí una línea así continua, ¿no es cierto? Ese sería el promedio de voltaje. ¿Y cuánto creen que sea ese promedio? Señor... A ver, veamos. Señor Guerrero, ¿cuánto es el promedio? ¿Cuánto es el promedio, señor Guerrero?
Manifiéstese de alguna forma, si no le pongo falta, verá. Quiere decir que aprendió la cámara y se ha ido. Ya. Señor Chauca, ¿cuánto es el promedio? Esta- Fíjense, aquí tenemos 0 voltios. Aquí tenemos 5 voltios. Perdón, perdón. 0 voltios, 10 voltios. ¿Hasta ahí cuánto es el promedio? Entre 0 y 10, en estos dos datos, ¿cuánto es el promedio? Estos dos bits. El promedio sería 5, ¿no es cierto? Luego tenemos un 0 y tenemos 10 voltios. ¿Cuánto es el promedio aquí en esta parte de aquí? Igual sigue siendo 5, ¿no es cierto? Aquí tenemos 0, 0 y aquí tenemos 10 voltios, 10 voltios. Estos unos representan 10 voltios, viéndole como voltajes. ¿Cuánto es el promedio? 5 voltios, ¿no? 5 voltios en DC. Exactamente. Entonces, ¿podrían ustedes concluir que esta señal tiene una componente DC? Bueno, esto verán, se estudia con un análisis de Fourier que se llama, pero nosotros no vamos a entrar en esos temas tan complicados, ¿no es cierto? Que incluye integrales. Simplemente le vamos a ver más claramente así. Nosotros le vemos más claramente así y creo que nos sirve mejor que ver cualquier análisis de Fourier. Entonces, fíjense, si nosotros sacáramos un promedio, le vemos claramente esta línea verde que es el promedio de voltaje. Y esa es una línea DC, ¿no es cierto? Es una línea en DC. Recuerden, en una transmisión, la componente DC arruina la transmisión, deforma la transmisión, llega deformada al receptor. Entonces hay que buscar la forma de que esa señal desaparezca o reducirle. De hecho, ya vamos a ver más adelante que nosotros podemos transformarle a esta señal digital a otro tipo o a este dato digital en una nueva señal digital que tiene cero de promedio en DC. Tiene cero de promedio en DC. Entonces, esa sí se transmite muy bien. Antes de concluir, jóvenes, para el mismo ejemplo, supongamos que aquí igual tenemos 10 voltios en el nivel alto para los unos. ¿Ya? 10 voltios para los unos, 0 voltios para los ceros. Pero fíjense ahora los 10 voltios dura menos tiempo. ¿Qué creen? ¿Que esta componente DC aumentó, quedó igual o bajó? Hace un momento teníamos un promedio de 5 voltios. Ahora los 10 voltios duran menos tiempo. Si ven, para los unos duran solamente la mitad. Los unos duran la mitad, ¿no es cierto? Del tiempo de bit, duran la mitad. ¿Qué dicen esa componente eh, DC? ¿Aumentó los 5 voltios? ¿Es igual a 5 voltios o disminuyó en los 5 voltios? Antes teníamos los 5 voltios aquí, ¿no? Pues fíjense, ahora eso bajó. Porque los 10 voltios ya no duran tanto tiempo, duran un poco menos. Entonces, se redujo un poco la componente DC. Listo, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, fíjense, se redujo la componente DC. Esta señal se transmitiría de mejor manera que esta de acá, porque tiene menos componente DC. Todavía tiene componente DC, pero es menor que la de arriba, ¿no? Listo, entonces vimos lo que era el NRZ, no retorno a cero, y lo que es con retorno a cero. ¿Sí? El no retorno a cero, los unos ocupan todo el tiempo de bit, y en retorno a cero, los unos a medio tiempo de bit, la señal retorna a cero. O sea, retorna acá abajo. Listo, jóvenes. Bueno, dejemos ahí, ¿no?